lograr estos fines: identificar y vincular a todos esos elementos que intervienen en lo que es un delito: el autor, la víctima, el medio empleado y el lugar. Dicho sea de paso que a estos elementos son muchas las ciencias auxiliares, las ciencias forenses, que van en busca de él, pero las finalidades son distintas. La dogmática estudia estos elementos para establecer la tipicidad del delito. La criminología, para ver cuáles son los factores, ¿no?, las causas que han podido influenciar en el sujeto activo para que haga ese comportamiento reprochado por la sociedad. La víctima también, de qué manera ha colaborado o ha influenciado en lo que es la psiquis o el comportamiento del autor. Y por último, tendremos que cuando estos elementos o estos niveles de investigación de escenarios delictivos cumplen su finalidad en un momento dado, por ejemplo el caso de Yamoja, ¿no?, en donde no hay necesidad de establecer otros criterios porque están identificados los 4 elementos: la víctima, que era su madre; la autora, que era la hija; el medio empleado, un arma blanca, un cuchillo; y el lugar, que era su domicilio. Entonces, la criminalística trata de establecer ahí qué circunstancias son las que han primado para calificar con una serie de trabas legislativas, ¿no?, respecto a unos derechos que tienen las personas como derechos fundamentales, que nos explicaba el doctor Robert también, respecto a lo que es la privacidad, el secreto de las comunicaciones, ¿no?, y tantos otros elementos que no permiten hacer ese estudio en forma inmediata. Una de las finalidades o objetivo principal, le decía, de la criminalística es que nosotros tenemos que identificar estos 4 elementos y vincularlos. Porque ocurre de que nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar, identificamos quiénes son o cuáles son los elementos de un evento delictuoso, pero difícilmente podemos compenetrarlos, podemos relacionarlos. Y ahí es donde esa falla es explotada por los abogados, y al final vemos como organizaciones o delincuentes que son pasados al Poder Judicial únicamente salen porque no hay pruebas que los vinculen, ¿no? Si todos los hechos que se realizan es como una consecuencia, es un efecto, significa que había una causa. Entonces los peritos tenemos que trabajar en busca de esos elementos, y para eso tenemos que contar con las herramientas necesarias, partiendo desde por uso de luces forenses que nos permitan establecer huellas dactilares, fluidos biológicos a nivel de líquidos o manchas, ¿no?, que si nosotros no tenemos ese recurso y entramos a un escenario delictivo, podemos contaminarlo, y esa prueba prácticamente queda de forma nula, no va a cumplir su eficacia probatoria. Entonces la tecnología que ha hecho ha dotado de recursos lumínicos para poder incitar esas muestras en diferentes magnitudes de onda que están fuera de los límites del espectro visual nuestro, que lo nuestro podemos ver en una magnitud de onda de 300 o 400 a 700 namómetros, pero fuera de esos límites es imposible ver. Entonces se requiere la excitación de esa muestra con diferentes fuentes de luces que son conocidas como las luces forenses. En el caso de huellas dactilares, existen ya ahora mecanismos para poder visualizar o hacer un rastreo mediante el aminoácido, ¿no?, con unas cámaras especiales, que si esa huella es factible clasificarla y luego compararla con una base de datos que puede tener la policía, en este caso RENIEC, que tiene un equipo altamente sofisticado conocido como el AFIS, podríamos nosotros tranquilamente identificar quiénes son las personas que estuvieron en ese escenario delictivo. Pero para que eso ocurra tenemos que tener cultura de cambio, ¿no? Todos los operadores de justicia tenemos que cerrar esa brecha digital, esa brecha que nos separa entre la realidad y la informática. Entonces, una vez que se ha procesado o se ha detectado esa huella dactilar, que es importantísima porque es el medio más viable, más barato para identificar al autor de un delito, ¿no?, respecto a otros sistemas o medios de identificación, la tecnología nos permite, con una determinada irradiación o láser, identificar o ubicar esa huella, y nos permite también capturarla en tiempo real. Si esa huella es clasificable, de hecho que podemos revelarla, pero si no es clasificable, ya no le podemos aplicar reactivo. ¿Por qué? Porque esa huella tendrá que dejarse para que venga el biólogo y puedan hacer estudios de ADN, como los métodos que existen en la actualidad. Lo otro es que de toda esta gama de elementos que les estoy indicando, tiene que tener bastante cuidado con lo que es cadena de custodia, es decir, trabajar desde la fuente, no como lo veo que lo vienen trabajando los fiscales, con una hojita que ya
muchas veces comienzan a trabajar de laboratorio, del ámbito de pesquisa, descuidando su fuente, de dónde ha surgido, y eso trae muchos inconvenientes porque a veces los abogados tratan de llevarlo ese caso como una prueba sembrada o una prueba ilícita. ¿Sí? Esto solamente para que ustedes vean lo que nos alarma, ¿no? Y hay muchos delitos, y a esos delitos, a esas nuevas modalidades es que las tecnologías tienen que ir en su busca de ellos, ¿no? Delitos que vienen cometiéndose por extorsiones, secuestros, delitos informáticos y muchos otros más que nos vienen atacando, ¿no? Pero algunas instituciones, como RENIEC, por ejemplo, ha tratado de incorporar una gran base de datos de lo que es todos los peruanos respecto a la identificación plena, a la identificación civil, ¿no? Y a eso, por ejemplo, podríamos nosotros también de apuntar. Se habla de un convenio marco que existe entre la RENIEC y la policía, sin embargo, no es, como explicaré más adelante, no es tan cierto que esas bondades, esos recursos que ofrece el sistema AFIS adquirido por RENIEC nos sirvan de buena manera a la policía. Hay muchas limitaciones y quizás eso permita previamente trabajos coordinados entre lo que es RENIEC y la policía para ver de qué manera pueden alimentar datos que sean, uno, de buena, que sirvan en forma inmediata a lo que es la investigación del delito. Y cuando todas esas deficiencias lo vemos a diario, y nos informan los medios de comunicación de que se detiene a tantos integrantes de una banda delictiva y a la semana están saliendo, muchas veces nos alarma, ¿no? Y estamos con lo que es la inseguridad ciudadana. Y nos preguntamos, ¿qué cosa pasó? ¿Por qué ese delincuente sale libre? Si son 4 o 5 instituciones preparadas por el Estado para luchar contra el delito. Pasan iniciando con la policía, el Ministerio Público, Poder Judicial, procuradores, abogados de la parte civil y tantos otros profesionales que integran ahí. ¿Y cómo es posible que un ciudadano solito, con su abogado, salga libre? Entonces tenemos que tomar conciencia de que hay muchas deficiencias ahí. Y esa deficiencia, si esa deficiencia la podemos de alguna manera saltar o apoyar con el uso elástico. ¿En qué campos lo podemos aplicar? ¿Pasa? Antiguamente nosotros poníamos un escenario delictivo, hacíamos un plan, hacíamos una descripción, porque es la fuente o es la información principal que todo operador de justicia va a tener, ¿no? Queremos hacerle y decirle al fiscal, señor, mire, por acá entraron los delincuentes, por acá se fueron, de acá estuvo el autor del disparo, acá estuvo la víctima, acá que encontró el medio empleado, acá hubo una huella. Muchas veces lo hacemos narrativamente. Y la imagen acústica que se va a formar el operador de justicia muchas veces no tiene unicidad, no tiene la unidad que nosotros quisiéramos que tenga. O la deficiencia del perito, del policía pesquisador en transmitir un mensaje que sea interpretado realmente como debe ser. Entonces, tenemos ahí que en lo que es la escena de delito hay lo que es la maquetación digital, ¿no? Una maquetación digital de un escenario delictivo que se hace con un programa muy simple, el Archicad, el AutoCAD, ¿no? Y podemos hacer todo el recorrido cómo es que los delincuentes han podido ingresar a un escenario delictivo. Esto estamos hablando de delitos ordinarios, ¿sí? Pasemos. Ahí vemos otro, ¿no? Otro que se usan unos programas tan comunes que ya vienen con una librería adecuada. Entonces, llevar ese mensaje, llevar esa información a los operadores de justicia, de hecho que va a ser entendible la información que queremos trasladarla, ¿no? Ya está demostrado de que aquella persona que lee solamente puede captar en forma real un 20% del mensaje de ese texto. Aquel que lee, escribe o dibuja, se le da un 30%. Aquel que ve un video llega a un 60%. Pero aquel que interactúa con el multimedia, o sea, imagen, sonido, video, y puede generar sus propias imágenes, lo que es las 3 dimensiones, puede llegar a un 80% de comprender cuál es el real contenido de ese mensaje. Acá tenemos otro caso. ¿Y por qué les decía que es necesario esta maquetación digital? Lo pongo ahí los 2 casos que siempre los coloco en las exposiciones, que son emblemas de las deficiencias que cometieron las ciencias forenses, en el caso de O.J. Simpson, un deportista norteamericano, y el otro señor, Echandía Chapi, un abogado que fue victimado en la ciudad de Lima y encontrado su cuerpo por Cañete. En los 2 casos hubo deficiencias en lo que es la señalización de los fluidos biológicos, los indicios y evidencias encontradas en la escena del crimen. Por esos falsos o esos errores metodológicos
En el primer caso de Simpson, se trabaja bajo toda una imputación, todo un aporte probatorio, en donde ese señor debía ser condenado a muerte, pero por deficiencias metodológicas fue salvado. En el otro caso, hicieron la investigación trabajando inicialmente con un problema de delito contra el patrimonio, ¿no? Y después de muchos meses, volvieron a la escena del crimen, aplicaron un reactivo que se llama luminol y llegaron a determinar que ese señor había sido victimado en su casa y posteriormente enterrado como NN en Cañete. Un caso emblemático en donde las instituciones que tenemos que trabajar con el uso de las TIC o decimos que trabajamos con el uso de las TIC no se les cumple. RENIEC, desaparecidos, las unidades grandes de investigación criminal, no solamente debemos de utilizar las tecnologías con fines del aspecto pericial, el aspecto de la automatización de nuestra información, sino también tenemos que verlo como una cuestión de gestión. Es decir, tratar de automatizar y conectar todas las unidades que tienen que ver con estos trabajos de investigación. En el caso del abogado Chandía Chape, el señor fue enterrado como NN y ocurrió en San Isidro, en Lima, Perú, a pocas cuadras del Laboratorio Nacional de Criminalística. Si eso ocurre acá, ustedes podrán tener una idea de qué es lo que ocurre en provincia, ¿no? En la dactiloscopía ordinaria nosotros trabajamos con dos criterios, la dactiloscopía policial y la dactiloscopía judicial. Pero pasemos rápido, porque me han cortado el tiempo. Lo que es la dactiloscopía policial, ¿sí?, es importante porque estos dibujos papilares que tenemos todo ser humano quedan definidas entre el tercer o cuarto mes de vida intrauterina y duran incluso hasta después de la muerte. Uno puede cambiarse el aspecto físico, el aspecto fenotipo, pero el aspecto de los genes y el aspecto de las huellas dactilares no se reproducen idénticamente ni siquiera en los gemelos univitelinos. ¿Cuál es la explicación embrionaria? Es de que cada uno de ellos tiene una posición dentro del claustro materno y tiene un desarrollo desarrollo celular distinto uno del otro. Es una explicación que ha tenido mucho asidero en la comunidad científica forense y fue discutida en el segundo Congreso Mundial de Criminalística y se dio a esos criterios, ¿no? Es barato, es certero, no se requiere tanta tecnología, ¿no?, para poder identificar plenamente a esta persona por las huellas dactilares, pero sí, con lo que usamos, con lo que tenemos ahora en RENIEC, pasemos paso. Es un proceso que tiene que ver con la biometría forense, ¿no?, que los requisitos por el tiempo no nos va a dar. Ahí, déjalo ahí. Fíjense, lo que es dactiloscopía ordinaria, la que nosotros hacemos, la toma de huella dactilar, la captura con una fotografía ampliada en un documento, en una escena de crimen como huella latente, y queremos compararlo con una base de datos, tenemos que hacer un procesado previamente. Los que estudian informática conocerán en el campo de la visión computacional un área que se llama procesamiento digital de imágenes, que permite mejorar la imagen sin alterar el espíritu que quiere decir esa imagen. No estoy hablando de edición de imágenes, como el Core, el Photoshop, no, sino es un programa que permite hacer todo un calado, un mejoramiento, manteniendo ese espíritu. Entonces, si nosotros conocemos esas tecnologías, ese recurso que nos ofrece la informática, podemos obtener una huella latente y decirle a RENIEC, señores, por correo nada más, tengo esta huella, busquen ustedes la base de datos. ¿Ustedes creen que RENIEC nos va a dar información? A pesar que la publicidad que hace RENIEC dice, señores, yo he firmado un convenio con la policía y la policía no me viene a pedir ningún servicio sobre esto. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Es que los que han trabajado en el AFIS no han conocido la parte ordinaria de la dactiloscopía. Es decir, le dieron los conocimientos previos o fueron unos autodidactas de una lectura rápida y quisieron trabajar con esa tecnología muy bien para lo que es el AFAS, o sea, el reconocimiento, en donde la persona previamente registra sus datos y después quiere comprobar, ahí, muy bien, por eso se llaman AFIS de uso civil o AFAS. Pero cuando yo tengo una huella dactilar y quiero saber de entre los 25 o 30 millones de peruanos a quién corresponde esa huella, eso no me lo va a responder, nunca por nunca. Esto, por ejemplo, si lo hacemos mecánicamente, es imposible que con una porción de dactilograma que vemos al lado derecho podamos llegar a un autor de un delito. Sin embargo, países cercanos como nuestro, Colombia, Chile, Brasil y gran parte de los europeos mantienen este proyecto y este programa ya, un AFIS criminal. Aparte de lo que tiene unos equipos como RENIEC, tienen también su AFIS criminal o AFIS policial.
Entonces, eso es tecnología. Eso es usar los recursos informáticos que nos ofrece este nuevo mundo. ¿Y para qué está el derecho informático? Para regular ese uso. Acá, por ejemplo, dice ahí, soy muy seguidor del comercio, policía uno no pone en práctica convenio del AFIS. El RENIE manda ese aviso y nosotros aún seguimos siglo XXI, seguimos haciendo nuestro revelado con polvitos, usando nuestras lupitas, ¿no? Hace poco me llegó a Trujillo, de trabajo en el laboratorio de Trujillo, un equipo muy grande de análisis de huellas dactilares, un comparador, una pantalla grande, pero todo eso de ahí yo podía verlo en una pantalla de televisor. Entonces, muy bien, llegaron todo el mundo alegre, y yo le digo al jefe, le digo, pero jefe, ahora el lenguaje del perito ya no está en que nosotros lo escribamos. Esto tenemos que trasladarlo a sede judicial, es decir, usar multimedia. Yo requiero que esta visualización que me es acá, yo quiero que me conteste automáticamente, la guarde en mi computadora, en un chip o en mi USB, y llevarlo a sede judicial y demostrarlo. Porque las preguntas que nos va a plantear la reforma procesal ya no es descríbeme qué método es empleado, no, sino nos van a poner al frente, a ver, señor perito, señor policía, demuéstreme lo que usted está diciendo. Entonces, eso ha motivado de que nosotros usemos un lenguaje gráfico, un lenguaje multimedial, que eso es parte de mi ponencia. Entonces, fíjense, si nosotros estuviéramos trabajando de forma coordinada, como dice Renier, el caso de Echandía Champi no hubiera sucedido, que se hubiera identificado después de 6 u 8 meses. Ajá. Tenemos, por ejemplo, ahí, no lo aprecian ustedes, que personas inescrupulosas, personas que están al margen de la ley, se tratan de hacer cortes, se tratan de injertar piel en la yema de los dedos, como ocurre en los colombianos, gente que quiere identificarse o suplantar la identidad o tener otra identidad. Un caso que ocurrió acá, por ejemplo, fue el de Mosca Loca, cuando se incendió el Sexto, o la toma del Sexto. Este señor se murió quemado, pero la prensa cuestionó eso. Dudó de que él había muerto. Como era un narcotraficante en potencia para esa época, la prueba dactiloscópica que se hizo, estableciendo todas las garantías y empleando todas las técnicas del momento, se identificó plenamente que ese señor era Mosca Loca. Mosca Loca, un narcotraficante muy reconocido en la década del 70, 80. Entonces, los narcotraficantes, ¿qué hacen? Asumen identidades de personas que fallecen para que sean anuladas de un registro y toman otras identidades. Entonces, países como el nuestro, que recién tiene en uso su AFIS de 2 o 3 años atrás, tiene una limitante, o por lo menos tiene una base de datos en donde comparar que aquella persona que va a volver a sacar otro documento con su huella dactilares pueda ser reconocido por el sistema, indicándole que ya él tiene un nombre anterior o está registrado con otro nombre. Para evitar eso, los narcotraficantes, secuestradores o personas que están al margen de la ley, lo que hacen es trabajar con cirujanos plásticos, aparte de que les mejore el rostro, todo, lo que van a tratar es de hacer microcirugías en las huellas dactilares. De ahí en adelante, los japoneses han desarrollado un escáner que tiene una resolución sobre los 10.000 dpi para hacer ya no estudios de crestas papilares, o sea, los dibujitos papilares, sino el uso de la poroscopía. Es decir, ¿cuántos poros hay en una cresta papilar? Cuando se hablaba de procesamiento de imágenes, por ejemplo, vemos acá en Lima, por la cuestión de seguridad, tratan de poner cámaras filmadoras, pero eso tiene que tener alta resolución para que pueda cumplir con sus objetivos. Pero cuando lo captamos con una cámara no profesional, la velocidad del fotograma hace de que esta imagen no tenga esa nitidez. Entonces los programas de MATLAB que usan los diferentes programas de computación gráfica de las universidades pueden llegar a establecer, como ustedes ven en la última parte del margen derecha, la placa del vehículo, ¿no? Pasemos. En huellas dactilares ocurre lo mismo. Si nosotros hacemos una estadística de cuántas inspecciones técnicas criminalísticas se ha tenido resultado positivo en lo que es revelado de huellas dactilares, el resultado es mínimo. Y quizás vamos por un formulismo, una orden que nos impone. Pero no tomamos conciencia de cuál es el efecto, cuál es la eficacia que debemos de tener con esa huella dactilar. Encontramos una huella dactilar, no se puede ver porque están empastadas, ¿no? Como si el delincuente cuando va a un escenario delictivo tiene que dejar adrede su huella dactilar. No deja una impresión, deja una huella, pero eso es inconsciente, es una huella latente. Y a veces encontramos una fracción de esa huella, ¿no?
y la policía aún sigue con unos criterios muy anquilosados, que buscar 14 puntos característicos, donde la tecnología genera nuevos principios en lo que es la identificación dactilar biométrica. Pasemos. En grafotecnia también tenemos unos equipos que lo maneja la policía para hacer cruce de trazos, fraudes, como vimos hace un momento. Las estafas generalmente usan documentos fraguados, ya sean materialmente alterados o ideológicamente, para justamente cometer otro delito de estafa, fraudes, extorsiones. Pasemos. ¿Qué nos ofrece la maquetación de la grafotecnia? Si le digo que el lenguaje gráfico, el lenguaje del perito en el marco de la reforma procesal es ir y demostrar, eso tenemos que usar. Ya no podemos decir, la firma es, esto acá hubo una alteración y lo describo y lo dejo ahí. No, el perito en este siglo XXI tiene que tener estos recursos. ¿No? Pasemos. En lo que es la identificación, también, dale clic en la cara de la derecha. Bueno, vemos ahí como que la identificación facial también trabaja muy bien con lo que es el reconocimiento de caracteres, que muchos lo trabajan acá los informáticos, los ingenieros de sistemas. Mapean cualquier objeto lo pueden mapear, ¿no? Yo estoy asesorando una tesis de unos chicos de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo, donde está haciendo un programa para hacer el reconocimiento de firmas estáticas, firmas manuscritas estáticas, no lo de firmas digitales, firmas biométricas, firmas manuscritas estáticas. Es decir, a raíz de una firma que tengo un papel, como yo la escaneo, la paso a negro, a grises, y la comparo con un patrón de firmas auténticas del titular o la titular, ¿no? Estamos viendo cómo sale y pensamos que el próximo año salgan dos productos. Un producto que es el AFIS civil, el AFIS criminal de 1 a 1, y un programa que permite hacer el estudio de firmas manuscritas estáticas. Lo que es la fonética se usa mucho y se debe usar mucho en lo que es la investigación de delitos extorsivos y secuestros, en la etapa de la negociación. ¿No? Ocurre que hay todo un trabajo operativo sobre lo que es el rastreo y mapeo de telefonía celular, pero con todas las bondades que puede tener la información con grabador de voz. Entonces, cuando caen los sospechosos o las bandas, tenemos que identificar quiénes son los que están en cada una de las etapas. Porque este tipo de delito, este tipo de crimen organizado tiene sus etapas y tiene sus organizaciones. Hay unas organizaciones que se dedican al secuestro únicamente. Lo venden a un equipo que trata de negociar, como si fuera papas, ¿no? Y conforme va subiendo la etapa el escalón de toda esta operatoria, el rehén va subiendo de precio. Recuerdo haber trabajado en el año 85, 88, con homicidios y secuestros y robos, cuando se formaban las brigadas en busca de los famosos delincuentes frontaleros llamados los retacos. Entonces la fonética forense tiene esto, ¿tal? Pero usted dirá, pero fonética forense podemos estudiarlo de mil formas, sí, pero hay una tecnología que se llama el análisis de los espectros, que esos análisis de espectros van a reproducir la energía que tiene cada ser humano y lo va a hacer muy particular. Es como si fueran las huellas dactilares. Cada uno de nosotros tiene una caja torácica y lo que hace para que nosotros tengamos una determinada energía es el diafragma, que es un músculo que tenemos que soporta todo el intestino, la contextura, todo lo que es el aparato fonatorio, hasta la punta de los labios. Cada uno tiene un aparato fonatorio muy distinto a los demás. ¿Sí? Pasemos. Acá tenemos la HG. En balística forense, ¿cómo lo aplicamos? Muchas veces para nosotros es un problema determinar trayectorias, ¿no? Decimos, agarramos un papelito y decimos, el autor estuvo acá, disparó hacia allá, él impactó allá, lo hacemos unos gráficos que muchas veces en lugar de que el fiscal pues nos entienda, lo hacemos un problema, ¿no? Entonces cuando usamos esta técnica, lo que hacemos es recrear trayectorias pero en tiempo real, en 3 dimensiones. ¿No? Aparte de lo que usan los equipos de microscopía comparada, ¿no? Que permiten hacer análisis de proyectiles, de casquillos con fin de identificación, también se usan lo que es materialización de trayectorias en el cuerpo humano. ¿Sí? ¿Pasemos? ¿No? Y un tema que vamos a
terminar, pues más 5 minutos, lo que es la reconstrucción digital de delitos. Tenemos una costumbre a ser reintegrado a través de la colaboración eficaz con otras instituciones políticas. Queremos hablar o queremos hacer una reconstrucción de un delito, esperamos que el delincuente acepte su participación. ¿No? Lógicamente que acopiado con otras, abonado con otras pruebas que se han podido, otros elementos de prueba que se han podido recolectar. Pero tenemos la incapacidad de poder hablar, hacerles hablar a esos indicios y evidencias para decir, señor, este caso ha ocurrido así y tenemos todas las herramientas, toda la información necesaria para poder reconstruirlo. Lógicamente no llegaremos a un elevadísimo porcentaje de certeza o probabilidades, pero sí podemos decir cómo más o menos se materializó ese evento delictuoso. Y eso lo aplicamos, antes lo ponemos un dibujo, o al autor le decía, bueno, ya aceptaste el autor, toma tu cuchillo de papel, tu arma de fuego y a ver, recrear. Esta diligencia, que es importantísima para ver la valoración de cómo es que actuó el sujeto, cómo se comportó la víctima, muchas veces dejamos de lado y hay información que de repente no encaja con las versiones o las testimoniales que pueden encontrarse en todo el proceso investigatorio o todas las pruebas periciales acopiadas. En los casos de muertes por precipitación es difícil que podamos decir, bueno, tírate de nuevo para ver si te han empujado o te has caído libremente, ¿no? Entonces, ¿pero qué se requiere para hacer ese tipo de diligencias en 3D o lo que es la reconstrucción digital? Se requiere que la inspección, la investigación del escenario criminal sea trabajada eficientemente. Si es que nosotros no trabajamos con mediciones, no trabajamos con planteamiento de problema, con hipótesis, difícilmente podríamos llegar a este nivel, ¿no? Este es uno de los recursos que vienen trabajando todas las policías del mundo, lo trabajan, todas. Y hay programas que ya tienen una librería establecida, como el VistaFX, el Photomodel, el Archicad, el 3D Business. Entonces lo único que haces es tu carrito, tu arma, tu víctima, tu autor, y le das una orden 3D y rapidito comienza a trabajar. Entonces, si ese lenguaje nosotros lo trasladamos al operador de justicia, trabajando en un escenario delictivo, o sea, identificando cuáles son los elementos y vinculándolo en base a los principios criminalísticos, que no es motivo de esta exponencia, de esta exposición, de hecho que tendríamos ese material, ¿no? En los accidentes de tránsito, también nosotros no podemos ir a trabajar con planitos, sino tenemos que hacer una reconstrucción de diferentes perspectivas, ¿no? Colocando cámaras dentro del vehículo para ver cuál es la visión del conductor o de los conductores, saber el punto de impacto y muchas otras vertientes más que le dan estos recursos. Cómputo forense, que ya nos habló nuestro compañero Antonio Coronel. Por ejemplo, trabajamos con el Helix, ¿no? Un programa gratuito que te permite muchos recursos, casi similares a lo que es el Encase. La última semana que pasó estuve en Trujillo organizando un evento, una jornada de criminalística, y mi asesor en cómputo forense, Alonso Caballero, nos hizo una demostración de cómo una fotografía que había sido colgada en internet, tapada el rostro y partes con fines que no se identifica a la persona, nos demostró con un programita que nos sacó la imagen real de ella y nos sacó muchos datos, ¿no? Desde la marca de la cámara, donde había sido tomada, la hora, la fecha, todos los datos. Se reconstruyó toda la fotografía que usted ve al lado derecho, ¿no? Pero eso es parte de cómputo forense, que yo estoy muy limitado en eso. Otros usos que encontramos: armas de fuego, queremos apoyar lo que es investigaciones antropológicas, identificación de restos óseos, cuando ya la dactiloscopía, el ADN, la medicina legal ya no tiene acceso a ello, podemos hacer armas, podemos hacer un montón, una serie de posibilidades que nos proporciona la infografía en 3D. ¿Sí? Y por último, lo que es la gestión informática pericial, ¿no? Yo trabajo en la ciudad de Trujillo. Trujillo tiene muchas zonas andinas, y para llegar a las comisarías de Trujillo a la zona andina son 3 o 4 días, pero sí, como hay estos mineros tienen internet satelital, podemos trabajar con la de pericia, ¿no? Porque estos peritajes lo que hacen es, como elementos de prueba inicialmente en un proceso investigatorio, es darle los elementos ¿a quién? Al que está investigando, para que él tenga herramientas cómo interrogar, cómo orientar su investigación. Pero si me mandan a hacer la pericia hoy día y después de 2 meses, mientras que mi jefe lo firma, yo lo hago y el camión se va de Trujillo a la sierra, va 3 meses más. Ese caso ya se archivó con la reforma procesal, porque los plazos ya vencieron. Entonces, ¿qué estamos saliendo con eso? A la impunidad, ¿no? Si a eso le aumentamos todo lo que es las técnicas de defensa,
que está permitida para los abogados, olvídense cómo estaremos nosotros, ¿no? Entonces, muchos dicen, no, pero la seguridad del que el documento que no lo pueden leer, o por ahí lo pueden destruir. Claro, para eso están las firmas digitales, los sistemas de encriptación, ¿no? Pero la ratificación, si el fiscal dice que tiene que ir a explicar, ya, pues una videoconferencia. Pues Messenger, el chat, el Skype. Si tenemos en cuenta que la ley de firmas digitales y documentos electrónicos data del 2000, estamos en 2007 y el año tecnológico dura 2 meses, fíjense cuántos años estamos desfasados nosotros. Ya no hay más, se acabaron las exposiciones y les agradezco por su atención. A través de los principios y valores que vehiculan, que nosotros tengamos una sociedad organizada en la cual se proteja al hombre, como dice la Constitución. Pues nadie en este país puede afirmar cuáles leyes están vigentes, con lo cual estamos en el caos perfecto. Lo digo esto con conocimiento de causa por haber trabajado en el Congreso de la República y haber fabricado un esperpento que se llama el Archivo Digital de la Nación, y en el Ministerio de Justicia en la Dirección de Sistematización Legislativa. Con lo cual, la primera confrontación a la cual nos encontramos todos los que estamos reunidos acá como abogados es: podemos comprobar de que no hay leyes que podrían ser identificadas como vigentes. Por una simple razón. En el Perú nadie se tomó la molestia de derogar las leyes explícitamente. Ello significa que las leyes se derogan por dos formas. Dice, deróguese todas las normas que se opongan a la presente norma, por lo cual es el gran vacío, porque hay una negación y no hay una afirmación. Y en segundo lugar, déjese en suspenso todas las normas que se opongan igualmente a las normas que se están promulgando, con lo cual nadie sabe absolutamente cuáles normas están vigentes y cuáles están derogadas. Vivimos en el más lato y profundo desconocimiento sobre lo que es vigente en el Perú. Primera constatación. Entonces no somos abogados nosotros aquí, ni podemos tildarnos como tal, porque desconocemos la norma que es aplicable. Primera constatación. Si a esto le agregamos de que las leyes ahora podemos realizarlas con mucha mayor rapidez, y vamos a mostrar en los próximos momentos, pues nos encontramos que la basura, la falta de técnica legislativa nos está llevando al caos. Estamos vinculando más rápidamente lo que no sabemos. Segundo absurdo. Hay un tercer absurdo, que es el tema de lo que se venía hablando hace algún momento. Yo discrepo un poco tengo la pretendida ambición de no creer lo que dice Einstein, o como lo parafraseaba nuestra querida amiga Jóvenes. Ella nos refería a que en el mundo actual las personas estamos frente a una pugna importante respecto a los utilitarios, los competitivos y aquellos que buscan la verdad. El problema es que hoy, en el cual se comparte el mundo en un tema globalizado, no podemos hablar de que existe ya una relación intrínseca en las cuales ambos marchan de la mano. Es decir, el sistema liberal, podríamos hablar de que tanto la democracia como el mercado se estrechan para llegar juntos al final feliz. Eso es falso. Es falso por lo que se viene demostrando en estos momentos a nivel europeo, a nivel mundial, en general, de que finalmente es el mercado que va a imponerse a la democracia y que al final las instituciones públicas van a desaparecer. Por lo menos son las propuestas que se están manejando como escenarios posibles, en la cual tendremos policía privada, seguridad, sistema de vigilancia, en fin. Finalmente, es el mercado quien gana. Ello conlleva a que lo que citaba Einstein respecto a los serafines que vendrán a cazar a los utilitarios y a los competitivos en esta corte celestial, serafines, querubines y otros ángeles, no podrá ser, por una simple razón, porque el mercado se habrá impuesto frente a aquello. Entonces tendremos lo que se llama el hiperconflicto y la cibersociedad del futuro. Dichas estas primeras frases,
sobre el por qué estamos aquí, sobre derecho informático y el tema de daños informáticos, pues el daño mayor es el daño del desconocimiento, sin entrar todavía en el fenómeno informático, al cual nos referiremos más tarde. Hay unas precisiones. Eso es mío, soy yo. Ahora estamos en la época digital, ¿cierto? Perdonen ustedes. Yo quiero empezar el tema respecto de la relación que nos une entre informática y derecho. La primera relación que existe en informática y derecho es una relación matrimonial. La informática permite aplicaciones para el derecho. A ello se le llama la informática jurídica. Mientras que el derecho intenta regular las aplicaciones referidas a la informática. Por lo tanto, tenemos un derecho informático y tenemos la informática jurídica. Lo que ocurre es que en términos de informática, la informática es una tecnología, es una nueva técnica, como otras técnicas. Lo que pasa es que tiene una característica especial, que mientras todas las tecnologías anteriores a los sistemas que se han sucedido en los siglos, la informática accede a otro tipo de manejo, otro tipo de extrapolación. Me explico. Desde los comienzos del hombre, las primeras técnicas fueron las técnicas de la piedra, todo aquello que conocemos nosotros de pregrado, cómo los hombres iban evolucionando en la sociedad, hasta llegar a las tecnologías mucho más desarrolladas, como la última gran tecnología, la del automóvil, que es capaz de generar nuevas tecnologías. La tecnología permite, y esto es importante, la adaptación del hombre al medio, porque el medio es más fuerte que el hombre. El hombre está limitado en sus facultades físicas. Como tal, recurre a la tecnología para adaptar a su medio, para potenciar sus limitadas capacidades. Todas las tecnologías han funcionado hasta ahora así. Todas las tecnologías, hasta antes del advenimiento de la informática, lo que hacían era compensar, mejorar, ampliar las limitadas capacidades del hombre. Los microscopios no son sino la prolongación de la vista, los telescopios igual, y los carros no son sino los pies, las armas no son sino la prolongación del brazo. Todas estas tecnologías estaban relacionadas a la parte fisiológica del hombre. Por eso mis antiguos o mis anteriores colegas mencionaban bien de que estas tecnologías tenían esta función. Decía el señor Loyola que las limitadas capacidades del hombre, es decir, la prueba a la cual podíamos referirnos, eran las pruebas visuales, sensibles del hombre. Ahora estamos recurriendo a pruebas intermedias en las cuales se escapó el control del hombre. Utilizamos tecnologías que pueden ser modificables, con lo cual varía la realidad. Y esto me permite acercarme al tema de la verdad, decía, ¿no? La búsqueda esa famosa de la verdad en términos filosóficos. La verdad no está sino relacionada en términos latines a lo que se llama veritas, la verdad, es decir, la búsqueda de lo real, del objetivo, de lo tangible. Pero la verdad no aparece sola, aparece acompañada de otros valores. Es el sujeto que aprende la realidad con H, decía mi profesor en filosofía. Esa aprehensión de la realidad permite, a través de sus procesos aproximativos, ir creando esta verdad dialéctica. Por lo tanto, esta verdad a la cual todos aspiramos, pues nos lleva a eso, a que sea objetivo. Pero regresando al tema de las tecnologías informáticas, la informática ya no reemplaza las partes, las facultades, la ampliación de estos sentidos que permiten captar la realidad, sino esta procede de manera inversa. Esta reemplaza 4 funciones en el intelecto, en el psique del hombre. Es decir, la informática se pasó, que diríamos en cristiano. Hasta el momento todas las tecnologías estaban del lado de la fisiología, reemplazaban los elementos fisiológicos, táctiles, sensoriales del hombre. Esta no, esta va más allá. En primer lugar, las facultades que amplía, mejora, son el cálculo. Por eso empieza con el computer. Computarizados o no, dice la ley. Cálculo, primera función que amplía. La segunda función que amplía la informática, y esto va a tener implicancias importantes en todo el manejo posterior de informática, jurídica y derecho informático, es la asociación lógica, puesto que calcula entonces, si cambiamos las variables matemáticas, la utilizamos como variables lógicas, podemos modificar
términos de comunicación. Segunda función, asociación lógica. Tercera función es la memorización, facultad psíquica igualmente. Amplía la memoria del hombre. Imagínense la cantidad de información que tenemos en estos momentos a través de la informática que no teníamos antes. Y en cuarto lugar, y aquí hago una digresión, es sobre el tema de la comunicación. La cuarta función entonces es la comunicación. El hombre se comunica. En los ejércitos romanos, hacía muchos siglos, se nombraba a los decuriones, centuriones, en función del porte de la voz. Es decir, mientras más fuerte tenían la voz, que era una capacidad fisiológica, le podían dar más o menos hombres a su mano. Teníamos nosotros ahora con el porte de internet, teníamos gimuriones, teluriones, no sé. 4 funciones entonces, o 4 facultades están relacionadas con la informática. Y a partir de ahí empieza el tema. A partir de que muchas veces participan funcionarios aunando la afanada impunidad. Todo esto llama la atención al legislador nacional con respecto a la necesidad de ir incorporando estas nuevas conductas desviadas del ciberespacio que aún se mantienen no punibles, vale decir, no se encuentran incorporadas en nuestro catálogo de leyes del Código Penal de 1991, y que es necesario que exista una comisión de expertos en donde convoque a las mentes más brillantes de nuestro país, que las existen, referente a estas nuevas experiencias, y poner coto a estas conductas desviadas que todavía no son acogidas por el control social formal. Ante este advenimiento de estas nuevas tecnologías, lo decía el maestro alemán Claude Roxin, donde parafraseaba la teoría del contrato social, en donde señalaba que los ciudadanos, de una u otra manera, están en la necesidad de defenderse ante una amenaza que transgreda los bienes jurídicos más importantes. Estos bienes jurídicos en el ámbito sexual, que viene a ser la libertad sexual, entendida como la facultad que tiene toda persona para hacer con su sexualidad de acuerdo a su albedrío. En consecuencia, es una necesidad inexcusable del Estado acoger estas conductas delictivas que pululan marginalmente aún en el ciberespacio, que no son todavía acogidos por el derecho penal. Las características. Aquí hablamos de la posmodernidad en contraposición de la modernidad. Aquí hablamos de la sociedad de información, en la primera convención que se dio en Ginebra, Suiza, el año 2003, y posteriormente en Túnez, el año 2005, en donde precisamente estas variables de datos, información y conocimiento que ha traído la sociedad de información, y que ya lo diría Elliot Toffer en su libro El Shock del Futuro, que fuera publicado en la década del 70, donde ya visoraba las 3 olas tecnológicas que traerían hitos importantes en el desarrollo de la humanidad. La primera, que fue con el descubrimiento de la agricultura, en donde el hombre errante se convirtió en sedentario. La segunda, con respecto a la revolución industrial, que trajo consigo que el hombre, a través de la máquina, la imprenta, pudiera mejorar las condiciones de vida y maximizar su producción. Y la tercera ola, la gran ola, que es el uso de las nuevas tecnologías de la información en todo el mundo. Hoy en día, en el mundo real, a través del tiempo real podemos comunicarnos indistintamente, y hoy día podemos penetrar en diferentes áreas del saber humano, incluyendo el derecho. De allí que la protección de la libertad individual en el ámbito sexual resulta preponderante para el derecho penal, y no puede perder de vista esta visión protectora de bienes jurídicos que trastocan la etapa más vulnerable que tenemos, los niños, niñas y adolescentes. De otro lado, el español Gilles Ripollès, él hace un concepto primeramente de lo que es la libertad sexual en 2 aspectos, el aspecto positivo y negativo.
El primero, une la disposición que tienen las personas para poder ejercer su libertad sexual. Y segundo, con respecto a lo que las personas deben proteger en relación a cualquier ataque o cualquier vulneración de las mismas. Acá el sexo entender trae como consigo la transformación y especialización de nuevas posibilidades que tienen los cibernautas para poder vulnerar hasta ahora estos bienes jurídicos que han sido tutelados penalmente. Hay que destacar, en primer lugar, la atención preponderante dentro del libro de los delitos contra la libertad sexual. Tenemos contra el poder público de menores, el turismo sexual, la pornografía infantil y la exhibición y publicaciones obscenas. El derecho penal sexual e informático. ¿Cuál es la problemática? La problemática radica esencialmente en que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que es el encargado de la elaboración de las normas, aún todavía no toma conciencia sobre la necesidad impostergable de añadir nuevos tipos penales que precisamente afronten una realidad que ya no se puede negar. De ahí que ha aparecido esta nueva especialidad, que es el derecho penal sexual e informático, que como hablábamos y como otros ponentes explicaron, entre la línea inefable entre la informática jurídica y el derecho informático. Aquí estaríamos frente al derecho informático y a una subespecialidad, que es el derecho penal sexual informático, donde lamentablemente nos encontramos dentro de la Administración de Justicia que el único experto y el único perito que entiende el delito es el propio delincuente, en donde el juez aún desconoce. Nuestros jueces penales todavía desconocen estas nuevas vertientes, esta nueva vorágine de cambios que se han dado a lo largo de los últimos lustros y que es necesario capacitar, que es necesario actualizar. Y allí nuestro llamado a la Corte Suprema de la República, que tiene a la Academia de la Magistratura, en donde incluyan en la capacitación de los jueces y fiscales de nuestro país estas nuevas especialidades, porque no podemos negar una realidad que ensombrece, una realidad que nos motive y que nos dice que nosotros como hombres de derecho tenemos que hacerle frente para satisfacer y cumplir con las necesidades y con lo que nos exige la sociedad. También aquí incluyo al Colegio de Abogados de Lima, nuestra comisión a la cual yo pertenezco, a la Comisión de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, en donde precisamente estamos abocados a poder, a través de estos foros, difundir y concientizar a las nuevas generaciones de abogados sobre la necesidad de que se sigan capacitando y especializando para poder responder a las expectativas sociales que nuestra sociedad exige. Como podemos sentenciar, a la fecha no existen estudios jurídicos sociológicos referentes al tema. Los podemos encontrar en internet a nivel de otras latitudes, en Europa, en otras partes del continente, pero todavía en nuestro país aún son inexistentes los estudios jurídicos sociológicos referentes al tema. ¿Y por qué será? ¿Por qué es que no existen estudios jurídicos sociológicos? Por las limitaciones que tienen las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales referentes para poder investigar, indagar, y donde necesariamente se necesita financiamiento. Muchos de ellos están realizándolo de manera individual y particular, pero aún hoy, cuando hablamos de pornografía infantil y que estamos hablando que es uno de los negocios que la criminalidad organizada ha llevado con mayor éxito, se habla que tiene un costo de más de los niños y niñas y adolescentes. Y esto fue consagrado en el séptimo Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática realizado en Madrid, España, hace algunos años, en el año 2003. Nuestro país, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal en los delitos de alta tecnología,
la denominada patrulla digital, dentro de su informe anual con respecto al incremento de la tipificación de los ciberdelitos en el año 2006, en donde se señaló que existía aún una cifra negra en contraposición a la cifra blanca que existe todavía. La cifra blanca